Hola, bienvenidos al debate de France 24. Soy Santiago López González. Nuestro tema de debate de hoy nos lleva hasta Estados Unidos, en donde los jueces de la Corte Suprema comenzaron las audiencias de los defensores y también los proveedores de los servicios de aborto en el estado de Texas para presentar una impugnación judicial a la ley antiaborto de ese estado en particular, cuyas restricciones prácticamente han terminado con esta práctica en el segundo estado más grande de los Estados Unidos, después de que las mujeres sobrepasen la sexta semana de embarazo. Más detalles en el siguiente informe de la redacción de France 24. Los jueces de la Corte Suprema escucharon los argumentos de quienes se oponen a la ley antiaborto que rige en Texas. Son ciudadanos del común los que pueden demandar a quienes ayuden a una mujer a abortar. Si su proceso tiene éxito, pueden llegar a recibir $10,000. Esto no se limita al aborto. Ese es el punto que se ha planteado. Se limita a cualquier ley que no le guste a algún estado. Dicho mecanismo podría ser replicado y usado en otros ámbitos, como por ejemplo el acceso a las armas. Este argumento parece haber calado con al menos dos de los jueces del ala conservadora de la Corte. Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, designados por Donald Trump y que en septiembre votaron para permitir que la ley texana entrara en vigor. Ellos podrían ahora reconsiderar sus posturas, lo que daría vía libre a los intentos legales para bloquear definitivamente la ley, considerada inconstitucional. Nos complace obviamente que varios de los magistrados tuvieran preocupaciones sobre las amplias implicaciones. Si se permite a un estado anular un derecho federal a través de un esquema como el SB8 de Texas. La SB8 de Texas es la normativa más restrictiva del país, permitiendo que una mujer solo aborte hasta la sexta semana de gestación, cuando puede ser detectado un latido, y cuando muchas de ellas ni siquiera saben que están embarazadas. La controvertida ley tampoco permite que las mujeres interrumpan su embarazo en casos de incesto o violación. Lo que todavía está en duda, o que por lo menos no es muy claro, es cuándo el tribunal dictaminará si emite una orden para bloquear esta ley o si le da un aval a los proveedores de estos servicios de aborto en Texas para que puedan pedir al tribunal la suspensión. Después de 3 horas de escucha en esta primera audiencia, algunos de los jueces indicaron que claramente hay vacíos, pero ¿de qué tipo? ¿Va esto en contra de la Constitución del país y de las garantías de derechos y de libertades de las ciudadanas estadounidenses? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Cómo se ven afectadas? Lo vamos a debatir en unos minutos aquí en France 24 y para analizar este tema hemos invitado a Jimena Casas, investigadora para las Américas de la División de Mujeres en Human Rights Watch. Ella se encuentra en la ciudad de Madrid, en España. También está con nosotros Paula Saldaña, coordinadora de campo del Instituto Nacional de Latinas para la Justicia Reproductiva. Ella se encuentra en el estado de Texas, en la ciudad de Brownsville. Y también aquí en el estudio de France 24 está con nosotros Cristina Rosero Arteaga. Ella es asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Síganos como @France24_ES y @Santilogo. Les recuerdo que nuestra etiqueta es numeral el debate F24, pues ya tenemos parte del contexto, tenemos a las invitadas y el tema y comienzo preguntándole a Jimena en la ciudad de Madrid, allí en España, ¿por qué el gobierno de Texas está impulsando este tipo de leyes que pone por encima tal vez valores religiosos, por encima a las libertades que se pueden garantizar en este país norteamericano? ¿Cuál es su opinión? Bueno, buenas noches y muchísimas gracias, Santiago, por la invitación. Vemos que esto es una oportunidad más que utilizan los grupos que van en contra de la defensa de los derechos de las mujeres, en contra de los derechos humanos y constitucionalmente reconocidos en Estados Unidos desde Roe versus Wade, para limitar el ejercicio legítimo y constitucional que tienen las mujeres y han llegado hasta estas situaciones inadmisibles que han generado una gran indignación en los Estados Unidos y por eso en este momento se están generando estas audiencias para solicitar la impugnación de esta ley. En el estado de Texas, Paula Saldaña, la misma pregunta para partir en este debate. ¿Por qué están impulsando este tipo de medidas allí en el estado de Texas? ¿Qué tiene en particular a nivel político, a nivel social, que le ha dado prácticamente vía libre para que haya entrado ya en vigor hace poco más de un mes?
Mira, pues, ¿qué te puedo decir? Nosotros aquí en Texas siempre hemos enfrentado muchas barreras para acceder a este servicio en particular. Yo te puedo hablar acerca de lo del campo, lo que yo puedo ver, y cómo estas leyes afectan a las personas, especialmente en mi comunidad. Yo estoy en una comunidad en la frontera, donde a 100 millas de donde yo vivo hay lo que se llaman como retames, como se dicen checkpoints, es donde está inmigración estacionado y previene que las personas que no tengan documentos puedan acceder a este servicio en otros estados. Entonces es otra barrera que estamos enfrentando, no es nada nuevo, pero sí nos da mucha tristeza de que ha llegado a este extremo. Y Cristina, aquí en el estudio de France 24 para completar esta primera ronda, la misma pregunta, ¿qué intereses puede haber a nivel político? ¿Qué composición tiene en particular Texas, que no es el único estado que está promoviendo este tipo de leyes en Estados Unidos? Bueno, tal como ya lo mencionaron tanto Jimena como Paula, tiene que ver con intentar encontrar más formas de crear barreras a los derechos sexuales y reproductivos. Y estas se combinan con, como lo mencionaba Paula, otras barreras que de por sí ya existían, ¿no? Texas tiene una serie de regulaciones que de por sí ya hacen difícil el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y en últimas tienen un efecto muy importante y es que afectan a aquellas mujeres que tienen mayores dificultades para acceder al sistema de salud. Desde el Centro de Derechos Reproductivos, por ejemplo, hemos visto cómo se afectan más las mujeres migrantes, las mujeres de la comunidad latina o las mujeres afroamericanas, teniendo un impacto mucho más grande y combinándose con otros factores de discriminación porque precisamente son estas comunidades las que más afectadas están por la pobreza. Sí. Todo esto suma para que finalmente se siga sumando a las exclusiones y discriminaciones que tradicionalmente ya están socialmente. Continúo con usted, Cristina, para hacer la ronda a la inversa. ¿Hay una amenaza judicial en cuanto a los derechos civiles en este caso? ¿Cómo lo ve usted aquí con este tipo de movimientos que se están haciendo a nivel judicial? Sin duda, esta ley y estas regulaciones que crean unas limitaciones al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, en el caso de Estados Unidos son claramente inconstitucionales porque van en contra del precedente de Roe v. Wade, que estableció claramente la posibilidad de acceder a este derecho desde hace ya casi 50 años. Precisamente por estas razones que se han presentado demandas contra esta ley buscando que su vigencia no se presente. Y en cierto modo se parece un poco a las cosas que vemos en otros lugares de nuestro continente. En América Latina este tipo de amenazas se presentan constantemente, pero a pesar de este tipo de enfrentamientos, lo que se ha visto es que poco a poco hay un camino hacia la despenalización que permite un acceso más amplio. El caso de Texas nos muestra que hay que estar siempre vigilantes y que estas amenazas frente a los derechos sexuales y reproductivos no nos permiten bajar la guardia, sino que hay que defender estos derechos en todo momento. Paula, en la ciudad de Brownsville, en el estado de Texas, le pregunto por este territorio que usted conoce muy bien. Es un estado muy grande, tiene una importancia política y económica para Estados Unidos. ¿Qué tanto podría generar esto un efecto de bola de nieve hacia otros estados de Estados Unidos que puedan seguir los pasos? Florida ha estado muy atento a lo que sucede allí en el estado de Texas en torno a este tema. Sí, exactamente. Si no me equivoco, en la Florida ya se está hablando o ya se introdució algo parecido a esto. Entonces, como te digo, da vergüenza porque otros estados van a copiar cosas que nada más van a crear barreras y no podemos, regreso a lo mismo, regreso a la comunidad donde yo estoy, no podemos negar de que aquí hay personas indocumentadas que necesitan este servicio y es una barrera que les está causando. Más aparte, no nada más la documentación, aparte aquí en Texas el pago mínimo, hay muchos trabajos que no ofrecen beneficios por si la persona necesita salir y tomar días de enfermedad para ir a hacer este servicio. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? De crear más barreras y ser un ejemplo para otros estados, pero pues ante la comunidad son ejemplos negativos que hacen ver mal a Texas. Jimena, en la ciudad de Madrid, en España, le pregunto por el interés político que pueda tener esto. Sabemos que el estado de Texas está en poder de los republicanos, son contrarios al gobierno federal que es demócrata. ¿Puede haber aquí intereses políticos simplemente por llevar la contraria a decisiones del gobierno federal y se pone en riesgo los derechos ciudadanos simplemente por hacer contrapeso político? No debería existir un riesgo político cuando estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Aquí la Corte Suprema tiene una obligación de basar sus decisiones conforme a derecho
las consecuencias que esto podría tener de las acciones de la Corte Suprema, tanto en el caso de Texas como próximamente en Mississippi, o lo que ustedes mencionaban en Florida, pueden ser nefastas. Desde Human Rights Watch llevamos casi 2 décadas documentando el impacto de la criminalización del aborto, y las consecuencias son contundentes en todos los países donde hemos realizado esas investigaciones. La criminalización del aborto no elimina el delito, sino por el contrario, que lleva a las personas a recurrir a procedimientos inseguros que ponen incluso en riesgo su vida y su salud. Y además también acentúa situaciones de desigualdad y discriminación, como ya lo mencionaba Cristina. Y además los índices y las tasas, según la organización de Guttmacher, de tasas de aborto, es muchísimo más alta en los países que se restringen el acceso al aborto. Así que la respuesta que debería darse debe ser en base a derecho, no debe ser una respuesta política, y debe ser conforme a las obligaciones que tiene Estados Unidos frente al derecho internacional de derechos humanos, que por eso Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Global Justice Center presentamos un amicus con base a esta argumentación. Jimena, sigo con usted, conectados allí hasta la ciudad de Madrid. Precisamente, estamos hablando del estado de Texas, pero usted menciona Estados Unidos. A nivel internacional, este país, ¿cómo se encuentra en estas garantías de estos derechos para las mujeres? Estamos analizando el caso de un estado en particular que genera controversia, pero a nivel mundial, ¿cómo está la Unión Americana frente al resto del mundo? Hay que entender primero que el sistema de salud en Estados Unidos funciona de una manera diferente si lo comparamos con Europa, por ejemplo, en donde hay una garantía al derecho a la salud desde el propio Estado. En Estados Unidos, la mayoría de quienes ofrecen los servicios de salud sexual y reproductiva, y especialmente de interrupción legal del embarazo, son agencias privadas. Y en ese sentido, digamos, por ejemplo, que no estaría a la vanguardia, porque debería ser un servicio de salud ofrecido directamente por los estados. Sin embargo, Roe versus Wade ha sido una sentencia ejemplar con una jurisprudencia que ha permitido la despenalización del aborto desde hace más de 50 años, y que llevaría a que Estados Unidos en este momento se pusiera en la cola de muchos países en donde se está penalizando el aborto. Por ejemplo, México, esto podría significar que ahora que Baja California o el estado de Coahuila acaban de despenalizar el aborto en cualquier causal, las mujeres de pronto también ahora en Texas tengan que viajar hasta ahora a México para poder acceder a un servicio de salud al que tenían derecho desde hace 50 años, y veamos ese retroceso. Claro. Cristina, en ese orden de ideas, a nivel mundial, ¿qué países lideran en este tipo de políticas para garantizarle derechos, unos sanos procedimientos a las mujeres y todas las garantías de salubridad en clínicas abiertas y de fácil acceso para mujeres de todos los rangos de la sociedad de cada uno de los países? Bueno, el mejor ejemplo son aquellos países en los cuales se está instaurando una regulación que únicamente trata el aborto desde el punto de vista de un servicio de salud y de un derecho. Este es el caso, por ejemplo, de Australia, de algunos estados en ese país, como también del estado de Nueva York, entre otros casos puntuales, en donde de hecho ya no existe una regulación penal que criminaliza el aborto. Lo que ha mostrado la experiencia en este tipo de modelos es que se amplía mucho más la posibilidad de que las personas accedan a este procedimiento sin tener el miedo de ser perseguidas penalmente, ni ellos ni los profesionales de la salud que ofrecen el procedimiento. Esto, por supuesto, baja en una situación considerable la mortalidad materna asociada a los procedimientos inseguros, y además crea un ambiente favorable para que las personas puedan acceder a otros servicios de salud reproductiva que les permitan tomar decisiones con tiempo y de manera responsable. Por ejemplo, en el caso de Colombia, eso es algo que se está proponiendo por el movimiento Causa Justa, la eliminación del delito de aborto del Código Penal para pasar a una regulación estrictamente sanitaria. De todas maneras, la gran mayoría de países del mundo ya empiezan a moverse hacia una despenalización cada vez mayor, mínimamente con algunas causales, pero también en muchos casos ya más de 67 países tienen
un primer periodo en el cual se permite el aborto a libre disposición de la mujer y luego se continúan con algunas causales. En los últimos 25 años, la observación que ha hecho el Centro de Derechos Reproductivos es que cada vez más hay un consenso hacia la despenalización del aborto y hace entender que este servicio de salud no debería tener una regulación por vía penal. Y es un debate a nivel internacional que se está dando en este momento, es algo común para muchos países. Paula, en el estado de Texas, quiero bajar al nivel político de este estado. Ya se lo había preguntado a Jimena sobre los intereses políticos que pueda haber allí, pero usted que está en el lugar donde están ocurriendo estos hechos, ¿cómo ve usted o cuáles pueden ser esos intereses que tengan los republicanos a nivel político con este tema? Porque ya lo estamos analizando acá, afecta principalmente a las mujeres más pobres, a las migrantes, a las que no tienen acceso a condiciones favorables de salud, que trabajan, que no pueden ir, no pueden dejar a sus hijos para poder ir a hacerse el procedimiento, o que tampoco tienen el dinero para irse a otro estado o a otro país, en este caso México, para practicarse una interrupción del embarazo. Pues no soy la experta en política, yo te puedo platicar acerca de lo que yo veo en el campo y cómo las leyes que ellos introducen afectan a las personas directamente. Esta ley está diseñada de tal forma que ha metido mucho miedo, aparte de poner la restricción de las 6 semanas, también hace que las personas que apoyan a las dos personas que se encuentran en esa situación remuevan ese apoyo de esas personas. Y sabemos que es cuando alguien necesita más de la ayuda de la gente, ¿verdad? Cosas como tan simples de que le des transportación o le ayudes a financiar un aborto, o de tenerle la mano a la persona mientras está tomando esa decisión. Entonces, como te digo, no soy experta en leyes, te puedo decir lo que yo veo en la comunidad, cómo esta ley viene y afecta y cómo nuestros líderes políticos no se están dando cuenta de cómo están afectando a las personas y a sus familiares y a su sistema de apoyo. Bueno, usted lo dice, usted trabaja en campo, en terreno. ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres texanas que van a ser afectadas en cierta forma por este tipo de leyes si continúan? Hay mucha confusión. Hay mucha confusión. La ley está diseñada, o el palabreo está medio extraño, medio raro. Nosotros tenemos la fortuna de tener una persona que nos desglosa la ley a manera de que pueda entender la comunidad, pero aún así los medios, por lo que publican, lo que enseñan, causa que la gente se confunda. Entonces ahorita hay mucha confusión, la gente no sabe si sí se pueden hacer, no se pueden hacer, si los demandan, no los demandan, no saben si es legal o no es legal. Entonces toda esa confusión causa que la gente ahora se esté guardando las historias, estén escondiéndose, y si se encuentran en esa situación, pues no saben a dónde recurrir y hay miedo en la comunidad. Pero pues no es, como les dije al principio, no es la primera vez no es la primera barrera que enfrentamos. En años pasados también enfrentamos algo no tan extremo, pero gracias a la organización de la comunidad pudimos, y la Corte Suprema pudimos vencer esa ley hace unos años. Entonces esa es nuestra esperanza, seguir organizándonos y movilizándonos. Jimena, este tipo de coyunturas sociales que generan tanto debate político y a nivel de las sociedades dejan también en evidencia algunas carencias. En algunos casos puede ser la educación, puede ser la prevención, políticas de prevención, de autocuidado. ¿Aquí qué está fallando para que se estén tomando estas medidas? Porque el argumento que hay entre quienes están apostándole a esta ley es que hay que hacer algo precisamente con este tipo de situaciones. En el caso de la interrupción del embarazo es porque hay un problema supuestamente que hay que solucionar. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Y qué es lo que está fallando supuestamente? El problema no es la interrupción del embarazo, Claro. El problema es la falta de acceso a servicios integrales en salud sexual y reproductiva, y en donde las mujeres realmente tengan un acceso a la información, un acceso adecuado sobre todas las alternativas que tendrían para poder ejercer su sexualidad y su reproducción de manera libre e independiente. Ese es realmente el gran punto, y por eso las políticas públicas y todas las normas que se hagan deberían ir centradas en esta mira, y vemos que cada vez la jurisprudencia va avanzando hacia mirar estos temas más como
son parte del proyecto de vida de las mujeres y por tanto hay que abarcarlos de esa manera. Justamente porque hemos visto, y como lo mencionaba Cristina, las normas van avanzando y vemos que cada vez hay un empuje social y legal para lograr ya sea una mayor despenalización del aborto por unas causales o para tratar de eliminar el aborto de los códigos penales como está pasando ahorita en Colombia. Porque ha habido estos avances, es que otros movimientos están tratando de generar confusión con informaciones no verdaderas, con indicadores no ciertos Sí. para dar argumentaciones y lograr estos retrocesos, porque las evidencias realmente han sido científicas, son claras en decir que en los países en donde se restringe el aborto, las tasas de mortalidad materna son muchísimo más altos. En los países donde las mujeres pueden decidir sobre su Ujú. maternidad y sobre su reproducción, los índices de mortalidad materna son menores. Y Y- aquí yo creo que sí. simplemente, No, tranquila, adelante, adelante. no, simplemente concluiría que seguramente las mujeres en Texas, las que tengan recursos, podrán viajar a otros estados o incluso o a México para poder recibir esa atención médica o encontrar algunas otras formas de interrumpir ese embarazo fuera del sistema sanitario. Sí. Pero las consecuencias realmente van a ser nefastas para las jóvenes, para las personas que vivan en pobreza, para las migrantes, para las poblaciones afrodescendientes que se enfrentan a muchas barreras, como ya lo Ujú. mencionaba Elizabeth, para acceder a esa atención al aborto debido a esos periodos de espera obligatorios, al consentimiento paterno obligatorio que en muchos casos tienen que tener en Texas y otras restricciones. Y justamente por eso aquí todo el debate y a lo que se está centrando cada vez el debate, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, es que el delito es ineficaz, que el uso de estas normas del derecho penal, de estas regulaciones, está siendo abusivo, que es totalmente discriminatorio Claro. porque afecta más a estas mujeres y personas gestantes en estas situaciones de vulnerabilidad y que por eso deben hacerse estos cambios. Es que solamente en el caso de Estados Unidos algunas cifras calculan que serían 36 millones de mujeres las que tendrían que comenzar a desplazarse hacia otros estados vecinos en caso de que esta ley se mantenga en Texas y comience a ser aprobada en estados como Florida, como Wyoming, en otros estados donde también se está contemplando y se está debatiendo en torno a ellas, y serían 36 millones las que tendrían que desplazarse. Esto también generaría un problema para las clínicas que dan estos servicios en esos estados. Cristina, ya Jimena tocaba un punto importante ahí y son los beneficios que trae tener una interrupción del embarazo dentro del marco legal con todas las garantías. ¿Cuáles son los beneficios sociales en la práctica? ¿Cómo se ha ejemplificado eso? Hay múltiples, el más importante ya lo mencionó Jimena y es una disminución considerable en la mortalidad materna y morbilidad asociada a los abortos realizados en condiciones inseguras. Pero además de esto, esto también permite una mejor protección de las niñas y las adolescentes. En muchos casos, las niñas y adolescentes que son víctimas de violencia sexual usualmente no tienen la información suficiente, uno, para identificar que fueron víctimas de ese tipo de violencia, para identificar que se encuentran embarazadas y para identificar si pueden acceder a este tipo de servicios. Tener esta regulación de una manera exclusiva en el tema de derechos y desde un derecho sanitario, permite un acceso mucho mejor que les permite protegerlas y permitirles desarrollar su proyecto de vida que no sea truncado por este tipo de violencias sexuales que nos afectan tanto. Esto no solamente se refiere únicamente a las niñas y a las adolescentes, al final también le termina dando valor a los proyectos de vida de las mujeres y se entiende que sus proyectos de vida sí tienen un valor suficiente como para que este tipo de derechos estén regulados y de verdad sean protegidos. De manera general, también el hecho de no tener una amenaza penal hace que los servicios sean más amigables, porque los proveedores de salud no se sienten amenazados por el hecho de proveer esta información, ni tampoco la necesidad de identificar unas causales que quizás por la desinformación, por los prejuicios o los estigmas alrededor, puedan ser confusos para muchos de ellos. Entonces, eliminar este tipo de amenazas penales hacen que los servicios de salud sean sustancialmente mejores, que se prevengan muertes y que se prevengan enfermedades asociadas a los abortos inseguros, y más aún permite que todas las personas puedan estar en un ambiente más favorable donde tomen decisiones sobre su salud y su reproducción de una manera informada y mucho más segura.
Servicios de salud garantizados. Paula, pero ¿cómo garantizar este tipo de prácticas dentro de un sistema de salud como el de Estados Unidos, que es prácticamente un sistema de salud privatizado, donde la gente debe pagar un seguro adicional de su salario, de sus ingresos, porque no hay una cobertura universal como sí puede haber en los sistemas de bienestar de los países europeos o los países nórdicos? Sí, esas son también campañas en las que estamos trabajando y estamos organizando la comunidad. Queremos que haya, que este servicio que no nada más exista, pero también que sea accesible para las personas de bajos ingresos. Yo sé que hay una ley, Heidi, que no permite que fondos federales o estatales paguen por esos servicios y afecta a la comunidad porque la gente que más necesita son los que aplicarían para el servicio y si no está disponible, pues es una barrera, no es un servicio muy económico. Entonces, aparte de todas las otras barreras, el dinero también es falta de dinero, acceso, sería un problema muy grande para las personas. Es un problema muy grande que estamos viviendo también aquí en Texas. Jimena, entonces, en este caso, en el de Estados Unidos, que ya Paula nos explicaba cómo hay campañas para tratar de garantizar el acceso a este tipo de prácticas, pero no hay riesgo que en un país como en Estados Unidos, donde todo es fácil volverlo un negocio, la interrupción del embarazo pueda volverse un negocio precisamente porque no hay un sistema de salud, un sistema de bienestar que pueda garantizar este tipo de acceso a estas terapias y volverlo un negocio más, como ya es la salud en Estados Unidos, un negocio. Sin embargo, creo que en los casos de servicios integrales a salud sexual y reproductiva hay organizaciones y entidades de ámbito privado como Planned Parenthood que justamente porque tienen un compromiso con la salud de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, ofrecen estos servicios en una gama muy amplia en derechos sexuales y reproductivos y tratando de abarcar esas falencias y esos vacíos que ha dejado el sistema sanitario en Estados Unidos. Creo que puede generarse esa situación, pero en general hemos visto que quienes realmente ofrecen estos servicios son profesionales de la salud comprometidos con los derechos humanos de las mujeres, comprometidos con la salud de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, que realmente ofrecen estos servicios y que adecúan sus tarifas y los ambientes en sus propios servicios para garantizar que tengan una mayor cobertura y una mayor accesibilidad a una gran diversidad de personas. Cristina, yo quiero conocer su opinión en torno a este tema, en que esto se vuelva un negocio que produce muchísimo dinero y empieza a tener unas prácticas que van un poco más allá de lo que debe tener como punto focal. Nuevamente creo que eso vuelve a redundar en la necesidad de una regulación adecuada en el sector de salud. Países como por ejemplo Colombia ya ha logrado incorporar la interrupción voluntaria del embarazo en las 3 causales dentro del plan de beneficios mínimo que toda persona debería tener, y en muchos otros países eso se ha ido logrando. Entonces, por supuesto, la interrupción voluntaria del embarazo, al tratarse de un servicio de salud, estará permeado por las dinámicas propias y las dificultades propias de la cobertura del acceso a salud de los países, pero siempre es necesario entender que este tipo de servicios son esenciales y al tratarse de un servicio esencial debería estar en los mínimos que se ofrezcan dentro de un sistema de salud dentro de cada contexto. Por supuesto, cada contexto es distinto, Estados Unidos tiene unos retos muy particulares, pero al menos desde un punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, ya estos derechos son reconocidos, la salud sexual y reproductiva ya se reconoce como un mínimo que debería garantizarse por los estados y ese sería el norte para las personas que luchamos por estos derechos localmente, adaptándonos a los contextos e intentando superar los retos propios del propio diseño de los sistemas de salud en cada contexto. Bueno, nos deja usted prácticamente una de las básicas reflexiones y conclusiones del programa, que es un marco regulatorio bien armado en cada uno de los países. Llegamos a la recta final del programa. Quiero hacer las conclusiones. Comienzo con Cristina aquí en el estudio de France 24. Lo que pueda suceder, siempre lo digo, no hay bola de cristal, no sabemos el futuro de lo que pueda suceder con este tema, pero esta ley, ¿usted cómo lo ve? Que pueda progresar, que sea desmontada en Texas, que Estados Unidos
le dé el espaldarazo y se abra al debate para instaurar una política un poco más organizada en torno a este tema. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, nosotros tenemos confianza en que la Corte Suprema tiene una serie de jurisprudencia muy sentada en la protección de los derechos sexuales y reproductivos y particularmente de Roe v. Wade como un precedente absolutamente importante en esta regulación. Por supuesto, sería extremadamente preocupante que la Corte no falle en derecho y desconozca estos precedentes constitucionales. Y por supuesto, cómo este referente podría volverse para otro tipo de estados dentro del mismo Estados Unidos. Creemos que es muy importante que la Corte en este sentido proteja los derechos sexuales y reproductivos, no solamente de las mujeres texanas, sino también de todas las mujeres en Estados Unidos. Y por supuesto seguiremos trabajando para que no solamente en Estados Unidos, sino en todo el resto del continente, estos derechos se hagan una realidad. Paula, su conclusión sobre este tema. ¿Qué va a suceder allá en su estado, en el estado de Texas? ¿Va a prosperar este intento por desmontar la ley? ¿Se va a mantener? ¿Va a haber aquí un rifirrafe político? ¿Cómo lo vio usted? Pues como te digo, lo que yo veo y lo que siento en la comunidad y por los años que tengo experiencia de trabajar en la comunidad, estoy segura que vamos a poder vencer esto. Vamos a seguir organizándonos. El año que entra vienen elecciones muy importantes. Todas las elecciones son importantes, pero el año que entra vienen elecciones claves, ¿verdad? Legislativas, sí, el asiento del gobernador. Entonces, vamos a seguir nosotros mientras organizando la comunidad, educándolas, siguiendo hablando acerca del tema, que eso es una manera de poder romper todo el tabú, de poder sacar más historias para que nosotros podamos colectar eso y ayudarle a esas personas a que alcen sus voces y a través de su voz sepan que tienen el poder. ¿Qué más te puedo decir? Seguir organizándonos y movilizando a la comunidad lo mejor que puedan. Bueno, pues movilización desde la comunidad, desde las mujeres allí en Texas, movimientos para hacer oír su voz. Y Jimena, en la ciudad de Madrid, su conclusión. Yo añadiría diciendo que yo creo en las instituciones, creo en el poder del derecho y creo que la Corte Suprema de Justicia tiene una amplia jurisprudencia, no solamente en este tema de aborto, sino en otros temas que también harían preguntas sobre este proyecto de ley. Ustedes lo mencionaban al principio en el informativo, en donde una de las preguntas específicas es si es inconstitucional que los gobiernos estatales puedan autorizar a particulares para demandar a otras personas simplemente porque tienen la corazonada de que alguien se hizo un aborto o no, y que eso podría tener ramificaciones en otras circunstancias, en otras situaciones, no solamente en situaciones del aborto. Ya hemos visto como 2 jueces conservadores, eso es algo que los ha hecho pensar, y yo creo que la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos se ha caracterizado también por ser rigurosa en el análisis del derecho, y esperemos que escuchando las argumentaciones de quienes están acompañando a los proveedores puedan entender mejor los impactos de esta ley, porque este no va a poder ser un experimento controlado. Ya hemos visto que los proveedores de servicios de salud sexual reproductiva en Texas han tenido que rechazar a varias pacientes, y ya hemos visto cómo quienes están en situación de mayor vulnerabilidad son quienes están poniendo más incluso su vida y su salud en riesgo. Así que esperemos que la jurisprudencia sea la que prevalezca. Pues a Jimena, a Paula y a Cristina aquí en el estudio de France 24 les agradezco por haber compartido con nosotros sus puntos de vista. Ustedes pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación.